Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, no sé si coincidan conmigo, pero a título personal creo que las historias de los ranchos y pueblos siempre son fascinantes y muy escalofriantes a la vez. Así que esta noche volveremos a tener una compilación acerca de ellas. Así que por favor, pasajeros, hagan lo que hagan, lleguen hasta el final de este viaje para que no se las pierdan. Los invito entonces, como siempre, a que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y a que durante los siguientes minutos, a través de estos relatos, echen a volar su imaginación. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El Tepozán. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les escribo desde el estado de Aguascalientes para compartir con ustedes una experiencia paranormal que viví en mi juventud y que estoy seguro nunca podré olvidar. Esto sucedió hace muchos años, si no me equivoco al principio de este milenio, en el municipio de Asientos. Brindando un poco de contexto, resulta que mi señor padre siempre se dedicó al trabajo de construcción, y en aquella época fuimos contratados por dicho municipio para construir atrás del exconvento del Tepozán un área de recreación que incluía alberca, así como vestidores y regaderas, es decir, una especie de pequeño parque acuático. Este municipio está a unos 50 minutos de la ciudad capital, y por lo tanto, mejor se optó por construirnos una improvisada vivienda en el mismo Tepozán, para que durante el proceso de construcción viviéramos ahí, y de esta manera evitar realizar el viaje diario. De este modo, emprendimos el traslado para realizar esta encomienda. Manuel, como comúnmente se dice, chalán de mi papá, mi señor padre y yo, al llegar al Tepozán, nos sorprendimos con su belleza, ya que a pesar de ser un convento pequeño, su capilla y recinto es realmente antiguo y hermoso. Al llegar, fuimos recibidos por don Pedro, quien junto con su familia estaba a cargo de cuidar el lugar. Este hombre, ya entrado en años, cuidaba el recinto mientras que su casa habitación estaba en el mismo lugar, y es que ésta se había construido justo del lado izquierdo del exconvento. Al darnos la bienvenida y ponernos de acuerdo en lo básico, fue que poco después nos enteramos de la que sería la leyenda más célebre del Tepozán. Aquí no me voy a detener mucho, ya que el conductor ya compartió un video explicando a detalle el contexto de esta leyenda. Así que si la quieren conocer a fondo, estará dejando el enlace de dicho video en el comentario fijado de esta entrega. Pues bien, resulta que este centro religioso comenzó siendo un convento franciscano, pero posteriormente, esta congregación de monjes se fue y quedó mucho tiempo abandonado. Fue ahí que cuenta la leyenda que diversos grupos de personas, entendidas en temas de adoración oscuros, aprovecharon para realizar en sus instalaciones prácticas y rituales. Con el paso del tiempo, una congregación de monjas llegó al lugar para instalarse en él, y fue que una de ellas encontró una ouija que fue dejada atrás, y presumiblemente había sido utilizada en estas sesiones. Las monjas se dieron a la tarea de restaurar el lugar y remozarlo para poder habitarlo sin complicaciones. Sin embargo, durante este lapso, fue que una de ellas se encontró con la tabla y por algún motivo decidió conservarla en secreto, posiblemente para desecharla después, pero se vio tentada a jugar con ella, y fue así que un demonio la poseyó. No obstante, se piensa que este ser era de una jerarquía alta, ya que el carácter de ella cambió radicalmente a uno irascible, así como su voz. Constantemente
agredía y golpeaba a sus hermanas. El tema es que el asunto escaló a tal grado que un sacerdote tuvo que ser consultado, y él fue quien llevó a cabo un exorcismo, en donde finalmente a la hermana se le pudo liberar. No obstante, se dice que el mal fue tan grande que una serie de cruces benditas, hechas con leña de mezquite, fueron colocadas en diversos puntos estratégicos de todo el convento, para contener tal vez al demonio extraído, o bien a la energía tan negativa de éste. Hasta nuestros días, todavía estas cruces se mantienen en el lugar, así como la celda de la monja poseída, en donde en ella es posible apreciar las marcas de sus dedos en las paredes, ya que se dice, las rasgaba a tal punto de hacerse daño a sí misma. Y según se cuenta, estas marcas han sido pintadas una y otra vez, pero hasta el día de hoy siguen apareciendo sin nada que se pueda hacer al respecto. Este contexto, conductor y pasajeros, es muy importante y cobrará relevancia al final de mi relato. Pues bien, tras conocer esta historia, nos pusimos manos a la obra y nuestro trabajo de construcción dio inicio. Cabe mencionar que para ese entonces, Manuel y su servidor éramos muy jóvenes, y en nuestros ratos de ocio nos dedicábamos a vagar y a explorar las inmediaciones del lugar. Don Pedro se dio cuenta de esto, y en cierto punto se acercó hasta nosotros. Lo que nos dijo nos desconcertó. Muchachos, sí pueden andar por el lugar, pero hagan lo que hagan, no se asomen a ese cuarto, y señaló a una de las salas del Tepozán, particularmente a uno de los cuartos que te recibe al ingresar al recinto, a su lado derecho. Esta recomendación nos pareció bastante extraña, pero decidimos no ahondar en el tema, y así seguimos con lo nuestro. Al pasar los días, mientras la construcción avanzaba, durante las noches, los tres comenzamos a notar algo extraño. Y es que de pronto la calma de la noche era interrumpida cuando el sonido de monedas, siendo lanzadas al suelo, rompía el silencio del lugar. Particularmente era como si un saco lleno de estos metales fuera vaciado cerca de nosotros. Esto nos causaba miedo, pero también intriga. Sin embargo, mi papá siempre nos dijo que nos abstuviéramos de salir a ver qué era lo que provocaba ese ruido, porque no sabíamos con lo que nos podíamos encontrar. Así que lo que decidimos fue ignorarlo. No obstante, cierta noche, la sensación de hacer mis necesidades físicas fue tan grande que no me pude contener, y así salí de nuestra improvisada cabaña, y fue ahí que lo vi. Cerca de nosotros, en la penumbra de la noche, entre los árboles distinguí su figura. Era un hombre, pero a pesar de que resultaba ser casi solo una sombra, logré ver que portaba sombrero y estaba vestido a la usanza antigua, es decir, como si perteneciera a la época de la Revolución o alguna época cercana a ella. Este hombre sombra no me dijo nada, pero no necesité ver su rostro para saber que me estaba viendo directamente. Yo tampoco hice por expresar palabra, así que me limité a regresar a la choza. Las noches pasaron, y no necesitamos mucho tiempo para saber que la aparición de este hombre estaba relacionada con aquel sonido de monedas. Y es que, eventualmente, por distintos hechos fortuitos, en repetidas ocasiones, alguien del grupo también llegó a verlo, y esto coincidía con escuchar el sonido de las monedas, antes o después del avistamiento. Cierta noche Manuel salió de la cabaña, argumentando que iba al baño. No obstante, mi papá y yo estábamos tan cansados que no notamos que no regresó. Simplemente se había desvanecido durante la noche. En la mañana, iniciamos una búsqueda en las inmediaciones,
pero no logramos encontrarlo. Pensamos que algo malo, tal vez relacionado con aquella aparición, le había pasado. Pero luego entendimos que probablemente no, que lejos de algo negativo, algo bueno había sucedido. Y es que al día siguiente, cuando tuvimos un poco más de tiempo libre, mi padre y yo fuimos hasta Asientos Capital. Y ahí nos llevamos una gran sorpresa, ya que encontramos la mochila de nuestro compañero, así como diversas de sus pertenencias, abandonadas en una parte de la plaza principal. Curiosos, preguntamos entre los lugareños si no habían visto a alguien con las características de Manuel. Ellos nos dijeron que sí, que simplemente había llegado y que había comprado una bicicleta, ofreciendo a cambio algunas monedas de oro, que había dejado sus pertenencias ahí, y posteriormente emprendió su camino, y nunca se le volvió a ver. Atando cabos nos dimos cuenta de que en realidad Manuel sí estableció contacto con aquella entidad, o ella lo eligió a él, y lo que hizo fue entregarle un tesoro. Por lo tanto, para el joven, ya no fue necesario seguir trabajando con nosotros. Siendo sinceros, mi padre y yo nos entristecimos un poco, y nos preguntamos el por qué. Mejor ese dinero no fue para nosotros. La verdad es que nunca lo supimos. Así que lo que nos quedó fue seguir laborando a nosotros dos en aquel lugar. La construcción siguió, y ya encontrándome yo solo, merodeando por el lugar, en cierta ocasión aburrido, recordé aquella extraña petición que un día don Pedro nos había hecho, y por alguna razón, tal vez por curiosidad más que nada, decidí ignorarla. Así que me dirigí hasta el salón prohibido en cuestión, mismo que siempre permanecía cerrado. Ahí me agaché, me acerqué hasta la cerradura, y lo que vi, créanme, conductor y pasajeros, que me marcó para siempre. Es algo que no he olvidado, y estoy seguro que jamás lo voy a hacer. Y es que, a través del orificio de la cerradura, que era lo suficientemente grande para echar un vistazo hacia adentro, conduje mi vista. No sé si a través de ella eché un vistazo a otra dimensión, o cómo fue posible ver lo que contemplé, porque hasta la fecha, sé que ahora ese cuarto permanece abierto y funge como una sala de exhibición del ahora también Museo del Tepoztlán, en donde se muestran antiquísimos objetos religiosos y pertenecientes a los frailes. El tema es que al ver hacia adentro, me llevé un fuerte sobresalto, y es que pude ver una figura que se encontraba en una silla. Este ser se movía desesperadamente. Afinando la vista, pude ver que se encontraba encadenado, y agudizándola aún más, estuve cerca de sufrir un desmayo, ya que aquella no era otra que una entidad demoníaca. Era horrenda, y en la cabeza portaba un par de grandes cuernos. Aparté mi vista poco a poco, y sin decir nada, fue ahí que entendí la consigna de don Pedro. Con el paso del tiempo elaboré una teoría, que creo que es la que puede dar explicación a lo que vi. Y es que tal vez algunos de ustedes, conductor y pasajeros, puedan llegar a estar de acuerdo conmigo. Pues bien, conectando todos los puntos, creo que efectivamente aquella imagen corresponde a lo que un día se liberó de aquella monja en el exorcismo, y textualmente se contuvo y se aprisionó, como lo dice la leyenda en ese lugar. Actualmente, y como ya lo hice saber en mi narración, el exconvento del Tepoztlán funge como un museo, en donde se muestra, entre otros temas, lo relacionado a lo milagroso que se dice el Señor del Tepoztlán es,
a la historia religiosa y cultural del municipio de Asientos. El centro recreativo que construimos en su parte trasera, aunque ya está en desuso, la estructura todavía se encuentra ahí, como un testigo mudo de lo que un día vivimos. Sin duda, este lugar es un sitio lleno de leyendas y misterios que aún se entretejen entre sus paredes. Sabiendo todo lo anterior, ustedes, conductor y pasajeros, ¿se atreverían a visitarlo? Coatzacoalcos. Buenas noches, conductor y pasajeros. Les envía un afectuoso saludo Daniel Medina, desde México. Esto que estoy por platicarles sucedió en la década de los 90, en un poblado cercano a Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando llegué, me presenté con el capitán de policía en turno, y él me dijo que tuviera en cuenta que mucho de lo que había aprendido en la academia iba a quedar de lado, y que en este lugar casi todo se regía más bien por usos y costumbres, y que tal vez me iba a encontrar con cuestiones increíbles, o que no iba a poder explicar, y así fue, ya que tuve mi, por decirlo, bienvenida, más temprano que tarde a este lugar. Una noche, yo me encontraba realizando nuestra ronda con el capitán, cuando entonces nos avisaron de un reporte. Al atenderlo, nos dimos cuenta de que en la calle se encontraba una mujer vestida de blanco, descalza y con el pelo desparpajado, realizando movimientos erráticos, mientras vociferaba una serie de palabras incomprensibles. Ella sufría también una serie de convulsiones, como si se tratara de la protagonista de una película de terror. Sin embargo, esta mujer, lejos de lo que llegué a pensar, no se trataba de una aparición, sino que más bien era una persona de carne y hueso. «Vamos a proceder», dijo el capitán, «pero tal vez no como tú pienses», añadió. Entonces bajamos de la patrulla. Interceptamos a la mujer, y mientras oponía resistencia, tras forcejear con ella, logramos subirla a la patrulla. Yo pensaba que la íbamos a llevar a un hospital, o de menos a su equivalente en esta zona, es decir, un centro de salud o algo así. Sin embargo, para mi sorpresa, tomamos camino a la estación de policía, mientras la mujer en cuestión en la parte trasera emitía gruñidos guturales, sin calmarse ni un poco. Al llegar nos bajamos y colocamos a la dama en una celda. Luego el capitán dijo: «Acompáñame. Vamos con don Javier». Obviamente yo no sabía quién era él, ni a qué se refería mi jefe, pero no tenía otra opción, así que lo acompañé. Tras unos 10 minutos de camino, llegamos hasta una humilde casa apartada. Descendimos de la patrulla, y el capitán tocó asertivamente en la puerta. El que abrió seguro que era don Javier. «Ya, Javier, déjala en paz», dijo mi jefe, pero aquel hombre extrañado dijo que no sabía de qué hablaba. «No te hagas», insistió el capitán, y así tras una infructífera discusión de unos minutos, dijo mi superior: «Está bien», y luego me pidió que procediéramos a detenerlo, cuestión que escapaba por completo al protocolo de acción, puesto que no había ningún cargo o denuncia por la cual detener a ese hombre. Aún así obedecí. Lo esposamos, lo subimos a la patrulla y emprendimos el viaje de regreso hasta la estación. Ahí pusimos a don Javier en una celda, justo frente a la mujer en trance, que por cierto, seguía sumida en el mismo. El capitán volvió a hablar y le dijo a don Javier que si no actuaba, se iba a quedar ahí encerrado el tiempo que fuera necesario. Para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, tras unas 3 horas,
Don Javier dijo que estaba bien. Entonces fui testigo de algo que podría decir es lo más extraño que hasta hoy he visto. Y es que el hombre se arrodilló y comenzó a decir algunos vocablos que yo no entendía. Aquellos eran como una serie de oraciones en un idioma extraño, pero así, poco a poco, la mujer que estaba afectada finalmente se fue calmando hasta que se quedó completamente tranquila y sumida en un profundo sueño. El capitán después me explicó que aquel señor Javier era uno de los brujos más afamados de aquella región y, según se decía, de los más poderosos. Y aquella mujer que vimos en trance era su esposa. Seguramente ellos habían tenido un problema, o se habían peleado o algo así. Así que, presumiblemente tras un ritual, el hombre llamó a un espíritu maligno para que la afectara. Al menos eso fue lo que el capitán me dijo, y al no encontrar otra explicación, para lo que fui testigo, no me quedó otra más que creerle. Yo me mantuve como oficial un par de años más en ese lugar, así que pude ser testigo de algunos otros hechos extraños, que si les pareció interesante, conductor y pasajeros, si gustan, les puedo compartir los demás. Espero leerlos en los comentarios. Buen viaje y saludos a todos. El hombre pluma sonriente. Hola, conductor y querida audiencia. ¿Alguna vez pensaron en ser el protagonista o ser partícipe de un mito o leyenda de un pequeño pueblo? A mí nunca se me hubiera cruzado por la mente, pero hace unos meses me ocurrió. Quiero dejar en claro que soy el mismo hombre que se transportó a los backrooms, un espacio liminar en forma de vestuario y duchas. Creí por años que no me ocurriría nada más. Confiaba que sería un hecho aislado, pero lamentablemente no fue así. Lo que me revivió viejos temores muy fuertes, que pensé que estarían fuera de mi mente para siempre. Soy aficionado al senderismo y a los pequeños pueblos. Me encanta visitar algunos de ellos. Cuando tengo un fin de semana libre, es mi forma de desestresarme y calmar mi mente. Esta vez, hace ya casi un año, fui a un pequeñísimo asentamiento. Era solo el Gran Hotel y la gasolinera, y 5 casas, que solo 3 estaban habitadas frente al mar, con hermosas playas y vistas, sin turistas. Y allí estaba yo. Pasé más que nada de casualidad. Ese día quería llegar a otro pueblo, pero una repentina alarma de baja gasolina llevó a que buscase desesperadamente una estación. La primera que vi fue la de este asentamiento. Fui y cargué allí, pero algo me llamaba la atención de este pueblo. Algo me atrajo a él. El dependiente y otro señor me empezaron a contar de las bondades y de toda la historia de ese lugar y sus curiosidades. Prometí volver, pues la verdad estaba contento y muy intrigado. Quería saber más. Volví a los 4 meses al lugar y la verdad me enamoré de él. El senderismo en ese lugar es tranquilo y armonioso, y la playa era pacífica y muy limpia. La comida era excepcional y las charlas muy amenas. Me contaron sobre cómo ese asentamiento fue planeado para ser una gran ciudad, o al menos un importante pueblo, y lo primero que se construyó fue el Gran Hotel y las primeras 10 casas, pero todo se truncó por solo ser un lugar de paso y no tener atractivo económico alguno. Y de las más de 50 casas que planearon, 5 fueron demolidas. Era muy triste. Luego empezamos a hablar de lo paranormal, mi tema favorito. Y aunque hubo solo 2 historias a resaltar, pues las otras eran las típicas. Yo vi un ovni, o yo peleé con un duende. Estas historias eran distintas,
muy contrarias entre sí. Una era de terror y otra de humor o curiosidad. La primera hablaba de una de las habitaciones de ese hotel. De hecho, la habitación 04. En ella decían que los que tenemos cierto halo de misterio o con lo paranormal, ven potenciados sus dotes o maldiciones, porque allí vivió el casero, que era mago blanco y curandero. El siguiente era que, a inicios del pueblo, donde solo estaba el hotel, y poco más, apareció un hombre extraño, sin remera y sin zapatos, casi desnudo y de muy extraño aspecto, y curiosa vestimenta de colores chillones. De la nada, adentro del hotel, fue detenido por 2 personas, el abuelo de uno de los jóvenes, y este lo llamó el señor Pluma Sonriente. Este estuvo con ellos hasta que viniera alguna autoridad para ver qué hacer, pero así como apareció, desapareció de nuevo. Nadie lo vio escapar y jamás volvió, dejando su extraña prenda en el piso. Me interesé mucho por las historias, pero principalmente por la primera. Luego de un poco de senderismo y tarde en la playa, volví al hotel. Tenía sueño, así que decidí hospedarme ahí, y como ya estaba allí, quise pedir el cuarto número 4. Al principio el Botones no quería, pero luego aceptó. Ese cuarto estaba casi al lado de la recepción. Al entrar era un cuarto normal, una cama barata, vieja, pero barata, una mesita de noche y el baño. Todo era viejo, pero era bastante acogedor. Estaba cansado tal vez, así que solo quería bañarme y dormir, pero los temas paranormales empezaron a ocurrir de inmediato. Mientras que me estaba duchando, pude ver por pocos segundos varias sombras. Al principio pensé que sería el Botones, jugándome una broma estúpida o haciendo toda una actuación para asustarme. Decidí que a la próxima, yo actuaría de inmediato. Al ver nuevamente las sombras, abrí con todo la cortina, pero para mi sorpresa no había nadie. Y aunque yo estaba solo, me sentí incómodo, así que fui a secarme, y pensando mejor que pudo ser un juego mental con las sombras del toallón. Después, la incomodidad pasó. Me puse los boxers para dormir. Estaba cansado y quería dormirme inmediatamente, pero me costó mucho. Y luego ocurrió lo peor. Me despertó un frío muy fuerte, extraño. Me levantó. Me puse las gafas y allí vi el horror. El cuarto era muy distinto. Estaba sin tapizar. No había más que un simple colchón. Todo lo demás no estaba, y la ventana estaba abierta. No entendía nada. No estaba mi ropa. No había nada. Empecé a entrar en pánico, hasta que vino un hombre. Al verme empezó a gritar. Me echó corriendo de esa habitación, casi a las patadas. Los gritos alteraron a otros hombres. Estos me agarraron y me sacaron del hotel. Y allí pude ver que el hotel estaba muy distinto, como nuevo. El asentamiento apenas se estaba construyendo. No entendía nada. Estaba tan asustado, desorientado, solo, en ropa interior y nervioso. Irónicamente, cuando estoy extremadamente nervioso, tengo el reflejo de sonreír, lo que me hacía ver peor. 2 de los 3 hombres me increparon. Me empujaron y me dejaron atado en la entrada del hotel. Intenté explicarme, pero estaba hecho un manojo de nervios, de tanto insulto y un par de golpes y cachetadas. Uno de los hombres decidió ir a buscar a alguien del pueblo vecino. Yo me quedé con los otros 2. Nuevamente les intenté explicar lo que me pasó, pero ni yo mismo sabía lo que me estaba pasando. Únicamente me gané otras cachetadas y algún puñetazo más. Después de un rato, el hombre violento se fue
y me quedé con el bueno. Me dijo que se llamaba José, como el padre de Jesús, y me contó un poco de su vida, aunque yo estaba dolorido y más sentido de los golpes. Intenté sonreírle y seguirle la charla. Parece que esto le agradó. Me desató y me trajo un vaso de agua. Luego me tranquilizó y me preguntó cómo había llegado ahí. Yo le conté todo de nuevo, pero más tranquilo. Al terminar mi parte, él me agarró, y al ver que estaba temblando de frío y tocar mi piel que estaba helada, me levantó y me llevó hacia adentro. Allí me mostró algo que me aterró. El calendario marcaba el mismo día y mes, pero de 1940. Me quedé de piedra y por fin pude apreciar todo con tranquilidad. Todo estaba casi nuevo y con diferente decoración. Estaba exhausto. El hombre me ofreció alcohol. También me preguntó mi edad y otros detalles, porque solo alguien con una afección mental usaría una ropa tan escasa y tan llamativa. Y sí, fuera de lo gris y negro que era todo, mis boxers tenían un patrón de flamencos rosas, en una especie de atardecer con palmeras. Desde allí, me llamaron Pluma o Plumita, y aunque la interacción siguió de forma amable, ya no me sentía tan cómodo como esta persona. Luego de que tomó unas copas de whisky, agarró mi muñeca y me arrastró hasta la gasolinera, donde se encontraba el hombre violento. Estos hablaron y luego entró a la gasolinera con una cámara fotográfica y sacó una foto del hombre, ya borracho, y de mí. Luego dejó la cámara a un costado y me golpeó con todas sus fuerzas en el estómago. Devolví. Esto lo enfureció más, lo que hizo que me empezara a golpear más y más. El otro hombre lo detuvo y me hizo entrar de nuevo al hotel. Allí lloré. Quería volver, pero no sabía cómo y por qué. Volver a esa sensación era horrenda. Estuve allí un par de horas más, en donde mi compañero seguía bebiendo y contándome de sus aventuras. Yo solo era alguien que quería irse de este mundo, por decirlo suave. Se me había ocurrido volver al cuarto, y con el permiso del borracho pude ir, pero nada ocurría. Me acosté, me levanté, y nada. Resignado volví a la recepción, y hablamos por otra hora y algo. Pensé en tomar. Quise agarrar una copa, y cuando estaba por hacerlo, aparecí en el cuarto como antes. La decoración. Todo seguía como lo recordaba. Solo ya era de día, y el Botones estaba allí, mirando incrédulo toda la escena, pero extrañamente tranquilo. Le pregunté qué día y año eran. Me dijo el día de aquel momento, y casi me desmayó. El hombre y el dueño, que al escuchar mi voz entró, estaban sorprendidos. Había desaparecido. No me vieron salir, y había dejado todo allí. Lo que era raro, querían llamar a la policía, hasta que me aparecí por arte de magia allí. Me vi al espejo. Tenía la piel bastante descolorida por el frío. También me vi nuevamente como Dios me trajo al mundo. Me apené de inmediato, pero lo más raro fue que tenía barro en los pies y rodilla. No había ventana para que escapara, y no había forma de entrar o salir de ese cuarto sin que se sepa. Hicieron unas preguntas. Yo conté todo, y aunque escépticos, me contaron de nuevo la historia del hombre pluma alegre. No había duda. Yo era ese hombre. Le dije que si conocían a José. Él era el abuelo del Botones, pero había perdido la vida hace años. Luego del shock, me agarró la pena. Me cubrí con las manos y fui a buscar mis cosas, pero no las vi. Ellos me dijeron que las llevaron a recepción. Esto me enojó mucho.
tenía pertenencias importantes allí, además de ver toda una pila de ropa sin uso y tomarla así. No me gustó. Me la trajeron, me vestí, pagué los recargos y me fui a averiguar sobre todo lo que tenían de él, del hombre pluma sonriente, y lamentablemente ya no quedaba nada. La foto se deterioró y el boxer, o sea, la prenda que quedó atrás, se perdió. Volví a mi casa con miedo y con varios moretones en las mejillas y en el estómago. Estoy en tratamiento por mis problemas para dormir. Temo nuevamente despertar y no encontrarme en donde estaba. La ansiedad está desbordada en mí. Intenté volver al pueblo a documentarme más sobre el hecho, pero no había nada. Ya la gasolinera era atendida por otras personas y el hotel cerrado y vacío. El asentamiento es un pueblo fantasma. No vive nadie más allí. Es trágico ya de por sí. Pero algo me incomoda y son mis pensamientos. Los calzoncillos y mi reloj volverán al lugar donde aparecí años después, como la primera vez. Estaré glitcheando o bugado como comúnmente se dice. Sinceramente, esas preguntas carcomen mis pensamientos. Pero algo que sí sé es cómo sentirme de haber sido recordado, muy posiblemente como un mito o leyenda de un asentamiento, y haber contribuido a su folclore. Y se siente muy bien. Pero es algo que jamás pensé que me sucediera. Campeche. Saludos, conductor y pasajeros. En esta ocasión quisiera brindar mi testimonio, para que sea compartido en una escala de la desolada carretera, porque creo que ahondar en ellos podría traerme consecuencias negativas. Solo voy a decir qué pasó en el 2015, en una localidad cercana a Campeche. Es curioso porque a lo que sé, en esas tierras no es muy común que se hable de brujas o temas afines, y en mi conocimiento, esto es algo más que se relaciona hacia el centro o norte del país. Sin embargo, mi experiencia se relaciona con este rubro. Llevábamos poco tiempo de haber llegado hasta este rancho, por temas económicos y de trabajo. Para ese entonces mi pequeña hija ya pasaba por pocos meses los 3 años de edad, de modo que ya se expresaba bastante bien. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Sin embargo, una noche de buenas a primeras, ella se despertó llorando y gritando desconsoladamente. Rápidamente me levanté y me fui corriendo hasta su recámara. Al llegar, la encontré sentada en su cama, alterada además. Yo traté de calmarla y preguntarle qué sucedía, a lo que ella me dijo que una señora había entrado por la ventana de su cuarto y se la quería llevar. Cabe mencionar que esta casa era de 2 plantas y nosotras estábamos en el segundo piso. Tranquila, le dije. Esto fue solo una pesadilla, aludiendo a que por la altura de la casa, eso ni siquiera podría ser posible. Sin embargo, mi hija insistió, a tal grado que me hizo saber que se había defendido y que había alcanzado a arañar a esta mujer, y que por eso había desistido en su intento y había salido de nuevo volando por la ventana por la que entró. Al escucharla, yo no intenté hacerla cambiar de opinión, así que mejor lo que hice fue dejar que esa noche la pasara conmigo. Conciliamos el sueño después de un rato, y a la mañana siguiente, todo transcurría con normalidad. Hasta que alguien llamó a la puerta. Aquella era una vecina, que la había visto no más de un par de veces. Lo cierto es que se apersonó en mi casa, por una trivialidad, que ni siquiera viene al caso mencionar. El tema es que cuando entró, mi hija estaba en la sala jugando, y ella, al ver a la señora, inmediatamente se alteró y empezó a llorar. Luego dijo algo que en un principio me avergonzó sobremanera. Mami,
Ella es la señora que entró ayer a mi cuarto en la noche y me quería llevar. ¿Qué dices? Cálmate, increpé a mi hija, y luego me disculpé con la señora, atribuyendo este evento a la imaginación de mi hija. Sin embargo, en cierto punto volteé a los brazos de aquella mujer y noté algo que me hizo estremecer. Inmediatamente mi rostro y mi tono cambiaron, y le pedí asertivamente que saliera de mi casa. Tiempo después, al ser testigos de nuestra interacción, algunas otras vecinas se acercaron a mí y me dijeron algo que me dejó helada, y que supe no se refería a simples habladurías o diretes de vieja chismosa. Y es que ellas me dijeron que tuviera cuidado con esa señora, que tratara de mantenerme lo más alejada de ella posible. Y es que se decía que ella era muy conocida en la localidad por ser bruja y practicante de artes oscuras, que incluso desde que ella había llegado al pueblo, se había reportado la desaparición de algunos niños pequeños, pero que lamentablemente no había manera de comprobar si ella tuviese alguna relación con estas desapariciones. Como les decía, conductor y pasajeros, no me costó trabajo tomar estas palabras como verdad, sobre todo por lo que aquella mañana vi en los brazos de mi vecina, y es que ellos estaban marcados por algunas delgadas heridas, rasguños que sin duda podían corresponder con los que hubiesen provocado las manos de mi pequeña hija. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,